Hay caricias que se olvidan en cuestión de segundos, y hay otras que marcan la vida entera. ¿Alguna vez te has preguntado por qué un gesto aparentemente tan simple puede convertirse en un recuerdo imborrable en el corazón de alguien? No se trata de la fuerza ni de la intensidad, sino de lo que ese contacto despierta en lo más profundo de su ser. Viktor Frankl nos enseñó que el ser humano encuentra sentido en los momentos donde la emoción y la intención se alinean. Y una caricia, cuando nace desde ese lugar, se convierte en un lenguaje silencioso que nunca se borra. Antes de comenzar, te invito a suscribirte ahora mismo a este canal y activar la campanita, porque lo que vas a descubrir aquí puede transformar no solo tu forma de relacionarte, sino también cómo entiendes el amor y el valor de los pequeños gestos. Créeme, no querrás perderte lo que viene en los próximos videos. Una caricia puede ser mucho más que el roce de una mano sobre la piel. Cuando hablamos de la única caricia que él nunca olvidará, no nos referimos al movimiento en sí, sino al impacto que deja en lo más profundo de su memoria emocional. Y ese impacto solo ocurre cuando lo físico va acompañado de intención, de autenticidad y de un significado que supera lo superficial. Imagina esto. Alguien puede tocarte de manera constante, incluso con intensidad, pero si ese gesto está vacío de emoción, pronto se desvanece en el recuerdo. En cambio, una sola caricia hecha en el momento justo, con la presencia total de la persona, puede quedarse grabada para siempre. No es el acto en sí lo que importa, sino la carga emocional que lo acompaña. Esa es la diferencia entre una caricia común y una inolvidable. La primera pasa desapercibida. La segunda conecta con algo que va más allá de lo físico. Conecta con la seguridad, con el reconocimiento, con la ternura y sobre todo con el sentimiento de ser visto de verdad. Cuando un hombre recibe esa caricia, no recuerda solo el contacto, recuerda cómo lo hizo sentir, y ese sentimiento se convierte en una huella que difícilmente desaparece porque está vinculada al corazón, no solo al cuerpo. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo: el poder del contacto consciente y la presencia plena, algo que exploraremos en el siguiente tópico. Vivimos en un mundo acelerado, donde muchas veces incluso los gestos más íntimos se realizan de manera automática, casi sin pensar. Pero cuando hablamos de la única caricia que él nunca olvidará, no nos referimos al movimiento en sí, sino al impacto que deja en lo más profundo de su memoria emocional. Y ese impacto solo ocurre cuando lo físico va acompañado de intención, de autenticidad y de un significado que supera lo superficial. Imagina esto. Alguien puede tocarte de manera constante e incluso con intensidad, pero si ese gesto está vacío de emoción, pronto se desvanece en el recuerdo. En cambio, una sola caricia hecha en el momento justo, con la presencia total de la persona, puede quedarse grabada para siempre. No es el acto en sí lo que importa, sino la carga emocional que lo acompaña. Esa es la diferencia entre una caricia común y una inolvidable. La primera pasa desapercibida. La segunda conecta con algo que va más allá de lo físico. Conecta con la seguridad, con el reconocimiento, con la ternura y sobre todo con el sentimiento de ser visto de verdad. Cuando un hombre recibe esa caricia, no recuerda solo el contacto, recuerda cómo lo hizo sentir, y ese sentimiento se convierte en una huella que difícilmente desaparece porque está vinculada al corazón, no solo al cuerpo. Y esto nos lleva a un punto aún más profundo: el poder del contacto consciente y la presencia plena, algo que exploraremos en el siguiente tópico. Vivimos en un mundo acelerado, donde muchas veces incluso los gestos más íntimos se realizan de manera automática, casi sin pensar. Pero cuando hablamos de la caricia que él nunca olvidará, hay algo que la hace especial: la presencia total en ese instante. No se trata de pasar la mano de forma mecánica, sino de detenerse, de estar realmente ahí, sin distracciones, sin mirar el teléfono,
sin que la mente esté en otra parte. Una caricia consciente es aquella en la que toda tu atención se concentra en la persona, en lo que ese gesto significa y en lo que transmite. Ese tipo de contacto tiene un poder inmenso porque comunica algo que las palabras muchas veces no logran. Estoy aquí contigo, te veo, te siento, eres importante para mí. Viktor Frankl decía que la verdadera conexión surge cuando logramos salir de nosotros mismos y entregarnos al otro desde la autenticidad. Y eso es exactamente lo que ocurre cuando tu gesto nace de una presencia plena. Piénsalo. Cualquiera puede acariciar, pero no cualquiera logra que esa caricia se convierta en un refugio, en un instante donde el tiempo parece detenerse. Ese momento, aunque breve, se graba en su memoria, porque lo hace sentir comprendido y acompañado en lo más profundo. Y lo más interesante es que no necesitas palabras. Esa presencia silenciosa comunica más que un discurso entero. Es ahí cuando la caricia se vuelve inolvidable, porque se transforma en un recordatorio de que existe un lugar seguro donde puedes ser el mismo. Ahora bien, la presencia plena no surge de la nada. Tiene una raíz que va mucho más allá de lo físico, y es justamente la conexión emocional auténtica, algo que exploraremos en el siguiente punto. Una caricia cualquiera puede sentirse agradable, pero cuando detrás de ella existe una conexión emocional auténtica, el impacto es completamente diferente. No se trata solo de tocar, sino de comunicar con la piel lo que el corazón siente. Viktor Frankl afirmaba que el ser humano necesita un sentido profundo en sus vínculos, y eso incluye los gestos más simples. Cuando acaricias con amor genuino, sin máscaras ni juegos, tu gesto lleva consigo un mensaje silencioso. Te elijo, me importas, estoy aquí contigo. Ese es el tipo de mensaje que un hombre no solo recibe, sino guarda en su interior como un tesoro. Piensa en esto. Hay momentos que olvidamos con facilidad, pero aquellos que están cargados de emoción auténtica permanecen intactos en la memoria como fotografías grabadas en el alma. Esa es la diferencia entre una caricia pasajera y la caricia que él nunca olvidará. Además, la conexión emocional hace que incluso el gesto más pequeño se vuelva gigantesco en significado. Un roce en la mano, un abrazo prolongado, una caricia en la rosa, todos pueden convertirse en un ancla emocional que lo hará volver a ese instante una y otra vez, incluso en tu ausencia. Lo que marca la diferencia no es la técnica, ni la perfección, sino la intención. Es esa entrega emocional, esa transparencia de tu ser, lo que convierte tu gesto en algo único. Y hay un detalle más. La conexión emocional no se fuerza, se construye. Nace del respeto, de la confianza, de compartir silencios y miradas que hablan más que las palabras. Es ahí donde una simple caricia se convierte en una experiencia transformadora, en un recuerdo inolvidable. Pero hay algo que multiplica aún más este efecto, y es cuando esa caricia se mezcla con la fragilidad y vulnerabilidad compartida, un aspecto que exploraremos en el siguiente punto. Hay un secreto poco hablado en las relaciones profundas: la vulnerabilidad compartida. Muchas veces se piensa que mostrar debilidades es un signo de fragilidad, pero en realidad, cuando dos personas se atreven a mostrarse tal como son, sin defensas ni máscaras, se produce una conexión que difícilmente se rompe. Viktor Frankl decía que el ser humano encuentra sentido incluso en el dolor siempre que logre compartirlo y transformarlo en vínculo. Y en el amor ocurre lo mismo. Cuando un hombre se permite abrir su corazón, mostrar sus miedos, sus dudas y hasta sus heridas, y tú lo recibes sin juicio, ese momento se convierte en un espacio sagrado. Y si en ese instante tu respuesta es una caricia cargada de ternura, esa experiencia se graba en lo más profundo de su ser. Piénsalo. Cualquiera puede disfrutar de un gesto físico, pero cuando ese gesto surge en un momento de vulnerabilidad, su valor se multiplica. No es solo un roce, es un recordatorio de que no está solo, de que alguien lo acepta incluso en sus debilidades. La caricia que nunca se olvida es aquella que toca no solo la piel,
sino también las heridas invisibles del alma. Porque en ese instante, más que un contacto físico, se convierte en un abrazo silencioso que dice, te veo, te acepto y estoy contigo. Este tipo de vínculo se vuelve aún más poderoso cuando está acompañado de presencia y silencio genuino. Lo que veremos en el siguiente punto, porque no siempre son necesarias las palabras para dejar huella en alguien. El silencio, cuando se comparte desde la presencia y no desde la indiferencia, tiene una fuerza que las palabras nunca podrán igualar. Muchas veces creemos que para demostrar amor hay que hablar, explicar o convencer. Pero en realidad, los momentos más memorables son aquellos en los que no hace falta decir nada. Imagina esto, un hombre atravesando un instante de duda, de cansancio o de desbordamiento emocional. No necesitas llenarlo de frases ni de discursos. Basta con estar ahí, a su lado, sosteniendo ese espacio con serenidad. Y en medio de ese silencio, un gesto simple, una caricia suave en su mano, un roce en su hombro, un contacto en su rostro, puede convertirse en un mensaje más claro que cualquier palabra. No estás solo, aquí estoy contigo. Viktor Frankl decía que el amor auténtico no busca llenar vacíos con ruido, sino acompañar en silencio, sostener la presencia del otro. Esa combinación de silencio y ternura crea un recuerdo imborrable, porque conecta directamente con lo más profundo de la esencia humana, la necesidad de ser visto y aceptado sin condiciones. Es ahí donde radica la diferencia entre una caricia cualquiera y la caricia que nunca se olvida. Porque no es el gesto en sí, sino el contexto, el momento y la intención silenciosa detrás de él lo que marca la diferencia. Y lo más fascinante es que este tipo de experiencias abren camino a una intimidad mucho más profunda, donde el lenguaje ya no depende de lo que se dice, sino de lo que se transmite con lo invisible. Y esto nos lleva directamente al siguiente punto, cómo los gestos inesperados refuerzan aún más este impacto. Hay algo especial en lo que no se planea, en esos momentos en los que el amor se expresa sin cálculo ni estrategia. Un gesto inesperado, una caricia espontánea puede sorprender el corazón de un hombre y dejar una huella imborrable en su memoria. Porque lo inesperado rompe la rutina, despierta emociones dormidas y graba recuerdos que no se desvanecen con el tiempo. Imagina una situación cotidiana. Él está concentrado, quizá en su trabajo o distraído con algo banal, y de repente recibe de ti un toque sutil en la espalda, un roce en el cabello o incluso un abrazo sin motivo aparente. Ese instante, aunque breve, se transforma en algo profundo porque no surge de la obligación ni de un guión repetido, sino de la naturalidad del momento. Viktor Frankl nos enseñó que lo que se hace desde la autenticidad tiene un valor mucho mayor que lo que se hace desde la obligación. Y justamente por eso, cuando un gesto surge sin esperar nada a cambio, toca fibras mucho más hondas. Se convierte en una especie de marca emocional que lo acompaña incluso cuando ya no estás presente. Y lo curioso es que los gestos inesperados no solo alimentan el amor, también lo reavivan en momentos en que parecía adormecido. Ese roce sin razón, esa ternura gratuita, puede ser suficiente para recordarle por qué está a tu lado y qué significa tenerte en su vida. Y si un gesto inesperado tiene tanto poder, imagina lo que ocurre cuando se dan los momentos más vulnerables de su corazón. Eso es lo que exploraremos en el próximo punto. Hay instantes en la vida de un hombre en los que las palabras sobran, y lo único que puede calmar su alma es un gesto de ternura. Cuando atraviesa un día difícil, cuando el peso de la rutina lo abruma o cuando las inseguridades lo invaden, es ahí donde una caricia cobra un poder inmenso. No es solo contacto físico, es un mensaje silencioso que dice, no estás solo, aquí estoy contigo. Viktor Frankl nos recordó que el ser humano busca sentido incluso en el dolor, y muchas veces ese sentido se encuentra en la compañía amorosa que lo sostiene en su fragilidad. Una caricia en esos momentos no es solo un gesto de afecto, sino un ancla emocional que lo ayuda a volver a sí mismo, a recordar que tiene un lugar seguro en tu presencia. Y lo más impactante es que esos gestos, dados en medio de la vulnerabilidad, se convierten en recuerdos imborrables. Un hombre puede olvidar 1000 palabras de aliento, pero no olvida la mano que lo acarició en silencio cuando sentía que todo se derrumbaba. Esa memoria se guarda en lo más profundo de su corazón y refuerza un lazo
que es casi imposible de romper. Y es justamente en esa conexión íntima y protectora donde se revela otro aspecto, la manera en que la caricia construye confianza y abre un espacio de entrega genuina. Ese será nuestro siguiente paso en este viaje. Cuando un hombre recibe una caricia auténtica, especialmente en los momentos más delicados, algo poderoso sucede dentro de él. Se abre una puerta hacia la confianza. No hablamos de una confianza superficial, la que se gana con palabras bonitas o promesas fáciles, sino de esa confianza que se graba en lo más profundo de su ser. Una caricia sincera le transmite que no tiene que fingir, que no necesita demostrar nada, que puede simplemente ser él mismo y aún así será aceptado. Ese tipo de experiencia es transformadora. Un hombre puede mostrarse fuerte en el mundo exterior, pero en la intimidad busca un refugio donde descansar de esa carga. Y cuando encuentra en ti ese gesto terno que no juzga, que no exige, que solo abraza, entiende que está frente a un vínculo único. Esa confianza lo impulsa a entregarse más, a compartir sus emociones y pensamientos más íntimos porque sabe que no serán usados en su contra. Viktor Frankl enseñaba que la confianza y el amor verdadero son los motores que dan sentido a la existencia. En este contexto, una caricia no es simplemente un roce físico, sino un pacto silencioso que dice, puedes soltar el peso, aquí eres libre de ser vulnerable. Y esa sensación no se olvida nunca. Y lo mejor es que a partir de esa confianza nace un círculo virtuoso. Mientras más seguro se siente con tu presencia, más dispuesto estará a amar con entrega total. Y esa entrega se convierte en la antesala de lo que exploraremos en el próximo punto. Cómo una sola caricia puede marcar la memoria para siempre. Hay momentos que se desvanecen con el tiempo, pero también hay instantes que se graban en la memoria de manera indeleble. Una caricia auténtica dada en el momento oportuno y con la intención correcta, se convierte en una de esas huellas que nunca se borran. No importa cuánto tiempo pase, ni qué circunstancias cambien, él siempre recordará cómo lo hiciste sentir. No se trata de la fuerza de la caricia ni de su duración, sino de lo que llevaba implícito: ternura, aceptación, amor sin condiciones. Ese gesto le recuerda que alguien lo miró no solo como hombre, sino como ser humano completo, con luces y sombras, con miedos y esperanzas. Y esa experiencia es tan poderosa que queda guardada en su memoria emocional, esa parte del corazón que ninguna lógica puede borrar. Por eso cuando pase por momentos difíciles o incluso cuando la distancia intente separarlos, ese recuerdo se encenderá como una llama silenciosa. Y es ahí donde radica la magia. Aunque el tiempo pase, aunque otras personas crucen su camino, esa caricia especial seguirá siendo un punto de referencia al que siempre regrese. Esa es la razón por la que muchos hombres, aún después de años, confiesan que jamás pudieron olvidar a la mujer que les regaló un gesto tan profundo. Porque lo que marca no es lo exterior, sino lo invisible, lo que conecta directamente con el alma. Y para cerrar este viaje, en el próximo y último punto veremos cómo esa caricia se convierte en un símbolo eterno de amor, un lenguaje silencioso que trasciende palabras y que él llevará consigo toda la vida. Al final de todo, lo que permanece no son las grandes declaraciones, ni las promesas que a veces se rompen con el tiempo. Lo que queda grabado en lo más profundo del corazón son esos pequeños gestos que sin ruido transforman por completo la manera en que alguien se siente amado. Esa única caricia, hecha desde la autenticidad sin esperar nada a cambio, se convierte en un símbolo eterno. Para él será un recordatorio de que existió un momento en el que fue visto, aceptado y amado sin condiciones. Y aunque pasen los años, aunque cambien las circunstancias, aunque el mundo intente distraerlo con mil cosas, esa memoria seguirá viva dentro de él. Lo hermoso de esto es que no hace falta repetirlo constantemente. Basta con haberlo hecho de manera verdadera una sola vez, para que el recuerdo se grabe en su alma como una cicatriz luminosa, imposible de borrar. Y esa es la huella que trasciende cualquier distancia, cualquier silencio, cualquier obstáculo. Así que recuerda, no son los gestos exagerados ni las estrategias lo que queda para siempre, sino lo sencillo, lo auténtico, lo humano. Esa es la caricia que él nunca olvidará, porque más que un roce en su piel, fue un susurro directo a su corazón,
Y si este mensaje resonó contigo, no te atrevas a irte sin suscribirte al canal, porque en cada nuevo video seguimos desentrañando los secretos de la mente, del amor y de las emociones humanas. No te quedes fuera de esta comunidad que transforma la manera de ver las relaciones y la vida misma.